Se dice, mis queridos hermanos, que el perro es el animal que se ganó la fama de ser llamado el mejor amigo del hombre, por la simple razón de que ha sido uno de los animales o el animal que ha sido fiel realmente al hombre hasta la muerte. Aunque nunca negaremos el beneficio, la realidad de los beneficios que el hombre puede tener en el reino animal, no hay dudas de que Adán se vio solo, a pesar de todas las bendiciones que Dios le había dado en el reino animal. Él tenía el control, el dominio de todos los animales, pero ningún animal podía llenar la necesidad del hombre, la necesidad de compañerismo que él tenía. Necesitaba un ser semejante a él. Y es por eso que Dios dijo por primera vez y única vez que no es bueno que el hombre esté solo. Había hecho creado todas las cosas y había dicho que todo era bueno, pero ahora dice que no era bueno para el hombre estar solo. Y es de allí cuando Dios vemos que provee una mujer. Comienza la familia, comienza el rol de la madre. Y dentro de estos términos podemos entonces decir que el mejor amigo del hombre es una buena madre. Nadie podrá mantener su labor de la fidelidad hacia otros como la de una madre hacia los hijos. Hoy no hablaremos tanto de las madres como a las madres, y quiero decirles que todos los hijos que tienen a sus madres todavía vivas, como aquellos que ya no las tienen, debemos de siempre darle gracias a Dios por nuestras madres y honrar a Dios por ellas. Y digo esto porque estamos viviendo en tiempos, queridos hermanos, en que hay tanto egoísmo, hay tanto materialismo, hay tanta depravación y hasta personas que tengo que decir que están endemoniadas, que las cosas que oímos, que se están viendo, es mejor ni mencionarlas, algunas de ellas, solo que quiero decir una. La semana pasada, una madre lanzó a su niño, a su hijo de 6 años, en un lago lleno de cocodrilos. Lo hicieron pedazos y se lo comieron. Y todo fue porque ella discutía con su esposo y su esposo con ella, culpándola a ella de la incapacidad de aquel niño de no poder oír bien y no poder hablar bien. Un niño que tenía tanta necesidad de amor y de cuidado. Hermanos, miren, no hablemos de esas mujeres, creo que el día es muy especial para algo semejante, para atrocidades como esas que estamos viendo en los días de hoy, casi todas las semanas, casi todos los meses, algo así. Y es que realmente esas no son madres, por definición, no son madres. Hoy queremos mencionar ciertas virtudes, hermanos, que las madres necesitan buscar. Y para esto quiero hablar algo acerca de Jocabed. Jocabed, madre de Moisés. Ella mostró señales de una gran madre, y son señales que el mundo de hoy necesita desesperadamente, hermanos. Ahora, ¿cómo llegamos a Jocabed? Bueno, la historia de José ya había terminado, y es aquí donde quiero que veamos esta lectura bíblica en Éxodo capítulo 1. Dice la palabra del Señor: y murió José y todos sus hermanos y toda aquella generación, y los hijos de Israel fructificaron y se multiplicaron y fueron aumentados y fortalecidos en extremo, y se llenó de ellos la tierra.
Entre tanto, se levantó sobre Egipto un nuevo rey que no conocía a José. Y es aquí donde comienza la historia de Moisés y su familia. En primer lugar, en esta mañana, amados hermanos, Jocabed. ¿Qué quiere decir este nombre, Jocabed? Significa el Señor es glorioso. ¿Cuántos lo pueden decir conmigo? El Señor es glorioso. Amén. Porque lo es. Hermanos, los nombres eran importantes para, sobre todo en esos tiempos del Antiguo Testamento, era extremadamente importante. Le daban un valor extraordinario a los nombres. Ese nombre le hacía recordar a Jocabed todos los días que Dios es un Dios grande y glorioso. Y como madre debía de glorificar a Dios cada día. Y este es el significado de su nombre. Ahora, podemos decir muchas razones por qué ella glorificaba a Dios, porque era el creador, porque era un Dios soberano, un Dios de gracia y de amor, pero dentro de las cosas que estamos viendo en la historia, podemos decir que ella podía darle gracias a Dios por su esposo. Aunque no tenemos detalles de su esposo, mis queridos hermanos, nos dice la historia que su nombre era Amram, de la tribu de Leví. Miren, hermanos, sin duda podemos asumir que su esposo, así como su familia, era una familia de fe. Esto eran gente de fe. Y una de las claves para poderlo saber, para entender esto que estoy diciendo, es que años después de Moisés cruzar al pueblo, cruzarlo por el Mar Rojo, precisamente esta tribu, la tribu de Leví, fue escogida por Dios como ejemplo. Fue escogida por Dios porque era una tribu que no se había contaminado desde el principio. Por lo tanto, ya podemos decir que esta era una familia fiel, una familia de fe en Dios. Tal fue así que después de estos acontecimientos de cruzar el Mar Rojo, años después fueron escogidos fíjense ustedes, para aniquilar a 3,000 personas que se opusieron a Moisés, a la ley de Moisés y de Dios. Fueron ellos escogidos para esto. Y luego fueron escogidos para ser los sacerdotes del pueblo hebreo. Todo sacerdote tenía que ser de esta tribu, de la tribu de Leví. Así que, hermanos, aunque para los tiempos de Jesús es cierto que ya los levitas, o sea, los sacerdotes levitas, estaban corruptos, no hay dudas. Sabemos que ya para ese tiempo estaban ciegos espiritualmente, pero no hay dudas que ese comienzo y por mucho tiempo fueron hombres de fe, hombres fieles a Dios, rectos. Así que Jocabed se casó con Amram, quien se estableció de ahí una tribu sólida, una tribu de fe. Sin duda podemos decir que era un hombre de fe, que no olvidaba las promesas de Dios, la promesa al pueblo de la tierra prometida. No podían olvidar a Isaac, a Jacob y a José. Así que, hermanos, es de suma importancia estas cosas. La gente de fe son gente que buscan agradar a Dios en todos los tiempos, buscan servir a Dios, buscan obedecer, adorar a Dios. Estas son la gente verdaderamente de fe. Ahora, yo tengo que detenerme aquí un momento, mis queridos hermanos, porque es de suma importancia que las mujeres, sobre todo jóvenes o las mujeres no casadas, que están buscando o esperando casarse, entiendan que no deben casarse con hombres no creyentes, es decir, hombres que no sean de la fe. Lamentablemente, debo decir que muchas jóvenes hoy en día, criadas en el Evangelio, en el conocimiento del Evangelio, no están obedeciendo estas enseñanzas. Pero yo puedo decir que si ellas de verdad son temerosas de Dios, si ellas de verdad aman a Dios, van a buscar a hombres que aman a Dios y son temerosos de Dios.
Porque al final de esta vida, mis queridos hermanos, lo que cuenta es si vivimos para agradar a Dios, para obedecer a Dios, para hacer la voluntad de Dios y glorificar y honrar su nombre. Bueno, también, hermanos, la Biblia desaprueba completamente los matrimonios de yugos desiguales. ¿Usted sabía esto? ¿Lo sabemos? Fíjense, si de verdad la mujer es cristiana, debe valorar y debe respetar lo que Dios dice en su palabra y lo que Dios enseña, para su propio bien, porque todo lo que Dios dice es para nuestro bien, y claro, para el bien de la familia, de los hijos y la familia. Ahora, yo quiero que lo vea usted en la palabra de Dios. No es que yo lo digo, yo no estoy inventando esto. Dice la palabra de Dios con toda claridad, dice, no os unáis en yugos desigual con los incrédulos. ¿Escuchó esto? Es decir, no deben de... Ahora, hay gente que llega y dice, pero eso es un consejo. No, esto es palabra de Dios. Palabra de Dios. Muchos se buscan los problemas que se buscan por no seguir la palabra del Señor y se pierden bendiciones de Dios. Dice, porque ¿qué compañerismo tiene la justicia con la injusticia? Y versículo 15 dice, ¿y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Entonces, hermanos, fíjense bien claro lo que estoy diciendo. A menos que esa mujer no tenga un corazón cambiado por Cristo, no le va a importar esto. No le va a importar para nada el mandamiento del Señor. Se va a guiar por sus sentimientos y por sus emociones. Ahora miren, a veces nos quejamos de que el mundo no quiere oír a Dios, ¿verdad? Pero ¿saben algo? Eso es normal. Que el mundo no quiera oír a Dios, hermanos, esto es bíblico. El mundo, el que no tiene a Dios, no quiere oír a Dios, y las cosas de Dios no las perciben, no las entienden, hasta les aburre, para que ustedes sepan. No les alimenta porque no tienen el corazón cambiado por Jesucristo. Entonces, ahora, ¿aquí dónde está el problema? El problema está en las que dicen ser creyentes. Y esto, déjenme decir, que se aplica también a los hombres. Yo sé que estoy hablando hoy porque es el Día de las Madres, las mujeres, pero esto se aplica también a los hombres, a los jóvenes y demás. El problema es cuando algunos creyentes parecen que no quieren oír a Dios. Ahí es donde está el problema, no quieren oír a Dios. Y lo peor de todo, ¿saben qué cosa es, hermano? Que no creen que hay consecuencias de no escuchar a Dios y obedecer a Dios. Saben que en el año 2021, en Estados Unidos, se reportaron cerca de 690 divorcios. Señores, casi 700,000 divorcios en un año. ¿Cómo estará esto hoy día, 2 años después? Miren, estas estadísticas no cuentan la cantidad de hombres y mujeres que se unen sin casamiento y andan en pecado. Esto no cuenta ahí esas estadísticas. Es más, dicen que el porciento es mucho más alto de las separaciones, las roturas de estas personas que se unen sin casamiento. Así que miren ustedes cómo es el asunto. Y aunque tantos millones de personas dicen ser cristianos hoy en día, yo no tengo duda de que estamos en tiempos de muy poca fe, verdadera fe. ¿Saben por qué? Porque la fe no se separa del oír, y el oír de la palabra de Dios. No la podemos. Es más, la fe es por el oír, y el oír de la palabra de Dios. Y el oír no en vano. Está hablando de un oír para obedecer al Señor. Es como sinónimo, como si dijéramos la palabra fe es sinónimo de obediencia a Dios. La gente quiere separar esto, tengo fe en Dios, pero ¿qué clase de fe te tiene en Dios? Poner fe en la palabra de Dios es que estoy tan convencido que esa palabra es poderosa, es buena, es bendición, que yo la quiero obedecer.
No puede, lo demás es un sentimiento bonito. Hay gente que dice, tengo fe en Dios, pero es un sentimiento, es un pensamiento bonito, pero no es la verdadera fe bíblica que enseñan las Escrituras. Así que Jocabed, hermano, era una mujer de fe. Ahora, nos preguntamos sobre el por qué la iglesia de hoy no tiene tanta influencia en el mundo. Es porque precisamente el mundo tiene mucha influencia en la vida de muchos cristianos. Y hermanos, si queremos cambiar esto, necesitamos ser gente de fe. Gente de fe. No podemos estar, si somos cristianos, y hacer lo que el mundo hace. Y vivir en el pecado como si fuéramos del mundo. Así que, aunque Jocabed tuvo el privilegio, como vamos a ver más tarde, de criar a Moisés y de instruirlo, no hay duda de que tuvo la ayuda de un esposo creyente, un esposo que la fortalecía espiritualmente. Entonces, debo decir que el esposo debe ser cabeza del hogar y líder espiritual. No vamos a hablarle a los esposos ahora, solo quiero decir cuán difícil debe ser para una madre cristiana que quiere cumplir con el Señor, que quiere servir al Señor, que quiere llevar a sus hijos a la escuela dominical y todas estas cosas, y encuentra que su propio esposo es la piedra de tropiezo, es el obstáculo para ese crecimiento. O sea que tiene que ser una madre con unas convicciones tremendas, una determinación grande de seguir a Cristo, y cumplir y honrar al Señor para entonces no ser desanimada, y aún así el desánimo a veces las alcanza. Ahora, dicho esto, debo decir que hay esposos que no son creyentes, pero no son obstáculos. Debo aclarar que hay esposos que, no siendo creyentes, no le dan ningún problema a la esposa en cuanto a las cosas de la iglesia. Esto es cierto, son las excepciones de la regla. Así que, hermanos, un buen esposo puede hacer a una mujer una buena madre y una buena cristiana. En segundo lugar, en esta mañana, hermanos, vemos que Jocabed reconoció que la maternidad es una responsabilidad gloriosa que Dios le ha dado. Jocabed estuvo dispuesta a desobedecer al rey por preservarle la vida a Moisés y obedecer al Señor, más que nada. Hermanos, para Egipto no fue suficiente maltratar a los hebreos como esclavos. Vemos que ordenaron matar a los niños recién nacidos y tirarlos al río. La cosa tan terrible esto, ¿no? Solamente para detener el crecimiento de los niños. ¿Qué les parece? Claro que si vamos a sacar la cuenta, posiblemente no tenga comparación con la cantidad de abortos que hoy en día se cometen. Ya dijimos la semana pasada que solamente en la Florida en un año 86,000 abortos de niños que estaban saludables en el vientre de la madre. Eso es algo atroz, atroz. Así que si vamos a ver esto como algo terrible, miren, cuidado, antes de apuntar el dedo, veámonos cómo estamos hoy en día nosotros. Pero sí, hermano, ese fue el decreto del rey Faraón. Estaban preocupados porque los hebreos estaban multiplicándose en gran cantidad. Y ante esta orden, Jocabed prefirió obedecer al Señor sobre todas las cosas. Ahora, tenemos que obedecer a Dios antes que a los hombres, ¿sí o no? Esto es bíblico, yo quiero que ustedes lo vean en las Escrituras, porque yo sé que la mujer debe someterse al marido, pero sin una cosa, ahí hay una línea de diferencia. Está en esto que está diciendo la palabra. Esto fue en un momento en que Pedro y los apóstoles se vieron ante las autoridades que los estaban acusando y le dijeron, no pueden hablar más de Cristo, no pueden predicar más el Evangelio. ¿Y saben cuál fue la respuesta de ellos? Respondió Pedro y los apóstoles. Respondiendo Pedro y los apóstoles dijeron, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. ¿Podemos decir eso nosotros también en esta mañana? Digan conmigo, es necesario obedecer a Dios antes que a los hombres. Hermanos, en aquellos días de Jocabed,
el no obedecer el decreto del rey significaba buscarse la muerte. Había que obedecer el decreto del rey. Sin embargo, la madre de Moisés tuvo la decisión firme de oír la voz de Dios en su corazón y no obedecer la voz del rey. Esa es la clase de mujer que necesitamos hoy en día. Mujeres que tengan pasión, que tengan hambre, que tengan deseo de oír la voz de Dios para seguirla. Hermanos, piensen cuánto bien hizo Moisés al mundo. Cuánto bien pueden hacer los hijos que son criados por una madre cristiana. Necesitamos madres capaces de obedecer a Dios antes que a los hombres. No olvidemos que los hijos no solo aprenden por lo que ellos oyen que se dice, sino también por lo que ven que se hace en el hogar. La otra cosa es que Jocabed estuvo dispuesta a arriesgar su vida por servir a Dios. Hoy en día no tenemos el decreto del rey, ¿verdad? Pero créanme, sí hay siempre sacrificios que hacer. Ante todas estas tecnologías y ante tantas cosas que vemos que rodean la vida de nuestros hijos, tenemos que tomar decisiones importantes para guiarles al Señor. Y yo quiero preguntarte, ¿puedes pensar en alguno de esos sacrificios que estás haciendo? De esas acciones que estás tomando para guiar a tus hijos así a tener fe en el Señor. Haces tiempo, para aquellas que están criando todavía, haces tiempo necesario para planear, servir, para enseñar a tus hijos. ¿Te ven tus hijos orar en tu casa? ¿Te ven tus hijos leer la palabra de Dios en tu hogar? Saben que para Jocabed significaba servir a Dios, significaba obedecer y confiar a Dios, porque tenía que dejar a aquel niño ir. Dejarlo ir no es una cosa fácil. Miren, hablamos de esta historia, quizás no nos ponemos en esos pies, no analizamos lo difícil que habrá sido para ella poner a su bebé en una canasta y soltarlo. No, tuvo que confiar en Dios. Como ustedes saben, lo puso en una canasta por el río y fue guiado de tal manera a la piscina donde se bañaba la princesa de Egipto, Enut-Mire, y ella lo vio, se enamoró del bebé porque definitivamente dice la Biblia que era hermoso, era bello, y lo adoptó para ella. Pero como quiera que sea, ese momento fue difícil para Jocabed. Saben que hay madres que sin darse cuenta idolatran a sus hijos. ¿Sabía usted? Sin darse cuenta idolatran a veces a sus hijos. Otras aman a sus hijos de manera egoísta. Y créanme, bíblicamente eso no es amor. El egoísmo y el amor no es igual. Miren, a veces es notable, para no ser una lista incansable, pero a veces es notable este tipo de idolatría en el exceso de sufrimiento por hijos que quieren ser rebeldes y desobedientes a Dios. Y en otros casos por el exceso de adulación y exaltación a los hijos. Hermanos, es peligroso cuando todo tiene que redondear, o sea, es estar alrededor de ese hijo o esa hija desobediente. Cuando ellos se convierten, sean obedientes o no, pero cuando se convierten en el centro de nuestros pensamientos, nuestros sentimientos y nuestro sufrimiento, eso es idolatría. Y muchas veces esto, se llega a este punto porque no los sabemos poner en su lugar cuando hay que ponerlos en su lugar. Y otras veces porque, como les dije, lo que oyen que se dice no concuerda con lo que ven que se hace. Y también, hermanos, cuando en el hogar hay pleito, cuando hay contiendas y malas palabras y todas estas cosas, ¿saben? Les confunden la mente a los niños y les convencen de que el tal poder en la cruz no existe.
el tal poder en Cristo para cambiar nuestra vida, no existe. Y dicho esto, entendamos también que hay padres y madres que han criado a sus hijos bien. No podemos negar esto, y los he conocido en los caminos del Señor. Incluso han criado a varios hijos, y uno o dos de esos hijos le han salido descarriados. Y sufren por las decisiones de esos hijos. No, entendemos todo esto porque al final sabemos que dependemos de la gracia de Dios, pero no queremos negar el valor que tiene el ser responsable y el criar bien a nuestros hijos. Por lo tanto, hermanos, todo esto es importante considerarlo. Ahora, ¿dónde está el balance para esa madre que tiene que enfrentarse a esas dificultades sin desarrollar cada uno de estos puntos? Miren, en la fe en Dios y en su palabra, número uno, en la adoración en espíritu y en verdad, y en la oración. Madres que muchas están dejando el tiempo de oración. Estos son medios que Dios usa para bendecir el hogar. Entonces nuestra visión tiene que estar más allá de lo que simplemente vemos alrededor. Tenemos que ver hacia el futuro lo que Dios quiere hacer a través de nosotros en esa responsabilidad. Así que debemos depender de Dios, porque al final Él nos fortalece, al final la paz viene de Él y al final el gozo viene de Él. Así que Jocabed no solo sirvió a Dios, mis queridos hermanos, sino que preparó a Moisés para que también sirviera a Dios y a una nación. En tercer lugar, hermanos, en esta mañana, Jocabed fue una mujer de visión. Y aquí vamos a entrar en una parte interesante de la historia. Miren, en Éxodo 2:2 se nos dice la palabra del Señor, que viéndole que era hermoso. Miren, la hermosura era considerado en aquellos tiempos, en los antiguos tiempos, como una señal del favor de Dios. ¿Usted escuchó bien esto? Es decir, al menos Dios le hizo ver a ellos, a través de la hermosura de ese niño, que debían de desobedecer el decreto del rey y deberían de preservarle la vida al niño, y lo escondieron, como dice la historia, por 3 meses. No es fácil esconder a un niño por 3 meses porque llora, grita, y de alguna manera lo tuvieron que hacer para que con miedo, me imagino que algún vecino hebreo, porque estaban con su gente hebrea alrededor, que pudiera, como decimos nosotros, chivatearlos. Pero, hermanos, díganme, ¿qué madre no ve a su hijo hermoso? Aunque los demás no lo vean hermoso, para ella es hermoso, ¿sí o no? A ver, ¿me estoy equivocado? ¿No? Porque yo he visto niños nacer. Claro, yo siempre he tenido problemas que cuando los veo acabados de nacer me parecen fetos, no sé, los veo un poco extraños. Pero yo sé que las madres lo ven con otros lentes. Increíble, ¿no? Yo los veo raros, un poco raros, y después se ponen más bonitos. Pero es decir, las madres siempre, para ellas, esos niños son bellos y lo expresan así con toda sinceridad. Pero yo quiero que ustedes vean conmigo estos 2 pasajes que nos va a ayudar a entender lo que estamos diciendo. Miren, en aquel mismo tiempo nació Moisés y fue agradable a Dios. O sea, la gracia de Dios ya estaba sobre el niño. Y fue criado 3 meses en casa de su padre. Y pasamos a este otro texto que nos va a ayudar aún más. Dice, por la fe, y subraya ahí esa palabra, por la fe, Moisés cuando nació fue escondido por sus padres. O sea, lo que está tratando de decir es que sus padres, por la fe, escondieron a Moisés. Es lo que está diciendo. Por 3 meses. Porque le vieron como niño hermoso y no temieron el decreto del rey. Ahora bien, aquí donde está el asunto. Si usted lee esto superficialmente, usted va a creer que la única razón por qué escondieron al niño, desobedecieron el decreto del rey, fue porque lo vieron hermoso. ¿Se da cuenta de lo que estoy diciendo, no? Pero es que no puede ser esta la única razón, porque toda madre ve a sus hijos hermosos, ¿sí o no? Y va a sentir por ese bebé.
Ahora, la parte que yo no quiero que ustedes se pierdan es las primeras 3 palabras. Por la fe. Escuche bien, por la fe. Lo que esto quiere decir, hermanos, es que es la clase de fe que nos da a nosotros el discernimiento de lo que Dios está revelando en nuestra vida. No importa la cantidad de revelación, es lo que Dios nos está revelando, lo interpretamos, discernimos las cosas. Y fue un discernimiento específico de que por aquella belleza Dios estaba diciendo: no permitas que maten al niño, escóndalo y presérvalo. Lo cual seguro no hicieron muchas madres que tenían miedo al decreto del rey. Porque esta fue la segunda vez. Si ustedes leen la historia, la primera vez las comadrizas, o sea, las parteras no obedecieron al rey. Dios las ayudó, tuvo misericordia de ellas. Y fue después cuando volvió a decretar con su gente en mandarlos después de nacidos al río. Pero hermanos, de cualquier manera la fe estaba puesta en Dios. Y cuando hay fe, hermanos, no hay obstáculos que no podamos vencer, no hay dificultades que no podamos soportar. Ahora, notamos que Jocabed tenía una visión profética. Y no voy a desarrollar tampoco estos puntos por factor tiempo, pero era una visión profética en cuanto a la nación, en cuanto al plan de Dios, en cuanto a las generaciones futuras. Y Jocabed vio que había un propósito espiritual, por tanto decidió cooperar con la voluntad de Dios y no con la del rey. En cuarto lugar, en esta mañana, hermanos, fue una madre de fe. Por la fe, dijimos, como dice la Biblia, ¿no? Hermanos, ¿qué hace la fe en nosotros? Yo sé que hay muchas cosas, ¿verdad? Pero mire bien, le voy a decir algunas cositas que hace la fe. La fe en Dios nos hace ver lo que no se ve con los ojos físicos. ¿Qué más nos hace? Nos hace entender aquellas cosas que no podemos entender sin la fe. Nos hace actuar con gozo en vez de con amargura. Nos da a nosotros el valor para arriesgarnos aún hasta nuestra propia vida, mis queridos hermanos. Que la verdadera fe no se desprende del conocimiento, pero del conocimiento que Dios nos da, que siempre es suficiente para nosotros. ¿Por qué digo esto? Porque esto no quiere decir que usted tiene que ser un teólogo con todo el conocimiento de todas las escrituras, sino con el conocimiento que Dios da. Es más, la palabra de Dios nos enseña a nosotros que debemos de responder al más alto nivel o llegar al más alto nivel de esa medida de fe que Dios nos ha dado. ¿Sabía usted esto? Que Dios nos ha dado medidas de fe a nosotros. O sea, la fe salvadora, la fe que crece, esa fe tiene medidas para cada cual según el llamado de Dios. Miren cómo dice la palabra del Señor. Vamos a citar, no está puesta acá, pero fíjense, le voy a decir el texto. Romanos 12:3. En Romanos 12:3 nos dice la palabra del Señor. Digo pues, por la gracia que me es dada a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí del que debe tener, sino que piense de sí con cordura, y aquí viene la parte, conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. ¿Saben lo que esto quiere decir, hermanos? Que Dios le ha dado a usted, según los dones que le ha dado, según los talentos que usted tiene, según el llamado para lo que Dios le ha puesto, Dios le ha dado una medida de fe y usted debe crecer dentro de esa medida y llegar a lo más alto que pueda. Pero créame, es tan suficiente que siempre habrá espacio para crecer aún más en esa medida que Dios nos ha dado. Así como Dios nos dice, bástate de mi gracia es suficiente, esa medida de fe es suficiente para nosotros. Entonces, hermanos, si analizamos bien
el conocimiento teológico de aquella familia de Moisés era pequeño comparado al que nosotros tenemos hoy. Acá tenemos toda la revelación completa, tenemos más conocimiento que ellos, ¿no? Pero lo que importa es qué hacemos con el conocimiento y la revelación que Dios nos ha dado. ¿Y saben algo? Debo decir algo que a lo mejor no le va a gustar. Usted y yo tenemos más responsabilidad que esta gente. ¿Saben por qué? Porque se nos ha dado más conocimiento, se nos ha dado más revelación y tenemos más responsabilidad también. Entonces, hermanos, yo quiero dar un ejemplo. Yo sé que lo he dado últimamente varias veces. Para mí es un ejemplo clásico. Ustedes recuerdan al ladrón que se arrepintió, que estuvo al lado del Señor en la cruz. Ese ladrón salía de la cárcel y la única palabra que sabemos que escuchó del Señor fue: Padre, perdónalo, porque no saben lo que hacen. En cambio, los discípulos estuvieron 3 años recibiendo conocimiento y conocimiento y conocimiento, parábolas tras parábolas. ¿Y dónde estaban? Escondidos, con miedo, en depresión. Y este hombre, con escuchar estas palabras, por haber puesto la mirada en Cristo y su fe, por aquel conocimiento y revelación que él recibió, se le abrieron los ojos espirituales y vio cosas que no hay manera, de ninguna otra manera que podamos verla. Miró a Jesucristo, reconoció que era un rey, que tenía un reino celestial, se vio pecador y pidió misericordia y que lo incluyera en ese reino. Usted analiza eso y se queda boca abierta y dice: ¿cómo es posible? Hermanos, porque puso su fe en aquella revelación que había recibido del Señor. La fe es capaz de hacernos ver lo que el hombre no puede ver de otra manera. Entonces, hermanos, Jocabed fue una mujer de fe. Y miren, Jocabed no solo fue madre, sino también maestra. Si ustedes leen toda la historia o el resto de ella, notarán que precisamente Jocabed fue escogida para criar al niño que era su hijo. O sea, la princesa no sabía esto. Ella simplemente mandó a buscar a que una mujer hebrea criara a este niño. Y hermanos, precisamente Jocabed. ¿Y saben algo más interesante todavía? Que le pagaron por hacerlo. Es decir, miren, si Dios hace, hermano, esto es casualidad. No, esto no es casualidad. Estas son cosas de Dios, como Él dirige las cosas en sus hijos cuando son gente de fe. Así que no solamente pudo enseñar y criar a su hijo, sino que recibió su dinero por hacerlo. ¡Qué bendición! Una doble bendición. Más que nada, aunque ella lo hubiera hecho por ningún dinero. Pero sí, hermanos, fue un privilegio que ella tuvo, el poder enseñarle, y fue allí donde ella le enseñó a él todos los principios y todas las cosas que ella sabía acerca de Dios. Es decir, le enseñó a amar a Dios. Hermanos, necesitamos enseñarle esto a nuestros hijos. Nuestros hijos hoy están llenos de cosas materiales, están llenos, saturados con objetos de entretenimientos de todos tipos, que a veces ni saludan a la gente cuando llegan a la casa porque están ahí prendidos con sus celulares y sus cosas. Lo que nuestros hijos necesitan es amar a Dios, aprender a conocer a su Creador y tener una relación con Él a través de Jesucristo. Y Jocabed pudo enseñar a Moisés, pudo enseñarle acerca de Dios, pudo enseñarle con su ejemplo acerca de la importancia de la fe, y le enseñó también a tener simpatía hacia los desafortunados, así como a ser también intolerante ante la injusticia, amar a Dios sobre todas las cosas. Así que no hay duda de que Dios bendijo a Jocabed, pero ella fue una mujer fiel,
dispuesta a obedecer y seguir a Dios. ¿Cuántas mujeres hoy en día están dispuestas a esta determinación, a decir, yo no quiero seguir más mi vida a mi manera, Señor, te voy a seguir a tu manera, quiero seguir tu palabra, porque yo sé que tu palabra es poderosa, es viva, es eficaz y me va a bendecir, por lo tanto, quiero hacerlo. Saben que mucha gente está buscando poder aquí y allá, incluso quieren poder en las alabanzas y todas las demás cosas. Yo sé que hay beneficio en todas estas cosas, pero ¿saben dónde está el poder? ¿Dónde Dios lo ha puesto? En su palabra. En su palabra está el poder. No olviden que Dios con su palabra creó el universo. No olviden que Jesucristo sanó con el poder de su palabra. Y no olviden que somos redimidos, transformados por el poder del Evangelio. La palabra del Señor es poder, hermanos, en nuestras vidas. Ahora, ¿estás dispuesta a tener este compromiso? Permítanme concluir en esta mañana. Se habla mucho del deterioro que hay, ¿no?, de la familia. ¿Sí o no? Todo el mundo está consciente de cómo está el mundo. Los valores cristianos están perdidos por todos lados. Pero ¿saben de algo que no se habla o poco se habla? De lo necesitado que está el mundo de madres cristianas. ¿Saben que eso cambiaría todo? Porque ¿qué es lo que hace la sociedad, hermanos, si no son los hogares? Cuando miramos a los hogares, a la familia, esto ya es el indicador para saber cómo está el mundo, incluso la iglesia. Porque la iglesia se compone de familia. Si son débiles en la fe, es una iglesia débil. Si hay poca consagración, es una iglesia que no va a crecer. Es decir, es importante cada hogar, cada matrimonio, el compromiso, la consagración a Dios. Pero tenemos que comenzar por creer que verdaderamente podemos hacer la diferencia. Y entonces, hermanos, la actitud que estamos viendo es la actitud de que lo podemos hacer sin Dios. Esa es la actitud. Es decir, soy suficiente, capaz, inteligente, habilidoso para hacer mi vida a mi manera. Pero Dios nos enseña su palabra, quiero terminar con este texto, y nos enseña que verdaderamente nada bueno podemos hacer sin Él. Nos dice el Señor Jesucristo en Juan 15:5, yo soy la vid, vosotros los pámpanos, conectado, bien conectado al tronco que es Jesucristo para recibir la savia. Dice, el que permanece en mí, yo en él, este lleva, ¿qué? Mucho fruto, porque separados de mí, nada podéis hacer. ¿Cuánto podemos decir esta última frase? Porque separados de mí, nada podéis hacer. Nada podemos hacer buenos separados del Señor. Quiero terminar haciendo este resumen. Necesitamos mujeres que sepan escoger, casarse con hombres cristianos, hombres temerosos de Dios, hombres de fe, como dijimos, madres que estén dispuestas a obedecer a Dios antes que a los hombres, y madres temerosas de Dios que estén dispuestas a sacrificarse a sí mismas por el bien de nuestros hijos. ¿Quieres ser esta clase de madre? ¿Cuántas en esta mañana van a dar este testimonio? Quizás algunas no sean madres todavía. A ver cuántas mujeres todavía no son mamás. Hay algunas, poquitas. Pero, Tamara también salió para allá. No hay muchas acá, pero algún día lo van a hacer. Mira, Lili. Pero saben que sí pueden hacer una cosa mientras tanto. Amar a Dios, adorar al Señor, servir al Señor, y las demás cosas van a venir por añadidura. El Señor las va a poner en su lugar. Así que, queridas madres, que el Señor las bendiga rica y abundantemente. Que tengan en este día gran paz y gozo en sus corazones por el privilegio que les dio de criar a sus hijos, tener hijos. Y aquellas que sufren o puedan estar sufriendo por algunas condiciones de familia, sepan que nuestra mirada debe estar en Jesucristo, nuestro Señor. Y Él les dará la fuerza,
les dará el gozo que ustedes van a necesitar y también la paz en el corazón, ¿verdad? Para que puedan continuar. Que el Señor las bendiga a todas y que pasen un día maravilloso junto a sus seres queridos.